Hola, bienvenido nuevamente al curso de aritmética. Hoy hablaremos sobre fracciones. Entonces, ¿en qué consisten las fracciones? Las fracciones son todos los números racionales. Entonces, la forma de los números fraccionarios sería lo siguiente, donde f va a ser igual a dividido entre b, donde b es el denominador y a es el numerador, también conocido como parte y todo. Veamos algunas clasificaciones de los números fraccionarios. Lo primero de ellos que veremos serán la clasificación por su valor. Entonces, en esta veremos las fracciones propias y las fracciones impropias. Entonces, ¿en qué consisten las fracciones propias? Si tenemos una fracción de la siguiente forma, donde f es igual a sobre b. De la misma manera, si ponemos un ejemplo, sería 4 sobre 9, donde 4 es menor a 9. Entonces, el numerador tiene que ser menor al denominador. Por lo tanto, mencionaremos que en las fracciones propias, el numerador tiene que ser menor al denominador. También de esta podemos mencionar de que la fracción f tiene que ser menor a 1, ya que en el ejemplo vemos de que 4 entre 9 es 0.4. Por lo tanto, la fracción a sobre b es menor a 1. Genial. Eso es lo que veremos en las fracciones propias. Ahora, entonces, ¿qué es lo que veremos en las fracciones impropias? Si tenemos la forma donde f es igual a sobre b, de la misma manera, asignando un ejemplo, sería 9 sobre 4. El número 9 o el numerador es mayor al denominador. Entonces, a tiene que ser mayor a b. Por lo tanto, el numerador es mayor a b. Finalmente, podemos mencionar de que la fracción es mayor a 1. Entonces, el valor de la fracción sería a sobre b, que es mayor a 1. Ahora veamos la clasificación por su denominador. En esta clasificación veremos las fracciones decimales y las fracciones ordinarias. Entonces, ¿en qué consisten las fracciones decimales? La forma de las fracciones decimales es de la siguiente forma, donde la fracción es igual al numerador dividido entre 10 y el exponente de esta es una constante entera, puede ir desde 1 hasta el infinito, donde, viendo un ejemplo, tendríamos donde 3 dividido entre 100 es lo mismo a indicar 3 dividido entre 10 al cuadrado. De la misma manera, otro ejemplo sería 9 sobre 10, y en este caso el exponente es 1. Ahora, las fracciones ordinarias, ¿en qué consiste? Si tenemos la forma f y el valor correspondiente a sobre b, entonces aquí mencionamos de que b tiene que ser diferente de la fracción decimal. Como ejemplo podríamos mencionar 9 entre 19. Otro ejemplo sería 3 octavos y así sucesivamente, donde el denominador tiene que ser diferente a 10 a la n. Ahora veamos la clasificación por la cantidad de divisores de sus términos, también conocido como el máximo común divisor. Entonces, el primer caso serían las fracciones irreductibles. Ahora, sabemos que la forma de una fracción es a dividido entre b.
Veamos unos ejemplos. 10 dividido entre 13 no comparten ni un múltiplo en común. De la misma manera, 23 sobre 25 no comparten ningún múltiplo. Pero ¿cómo obtenemos este resultado? Sería de la siguiente manera. Máximo común divisor de 10 y 13 para el primer caso. Para obtener su máximo común divisor, ordenaremos de la siguiente manera: 10 y 13. Finalmente buscamos los múltiplos en común que tienen. En este caso, no vemos exactamente los múltiplos que podrían compartir esta. Pero por naturaleza, todo número es múltiplo de 1. Entonces, el máximo común divisor de 10 y 13 sería únicamente 1. Veamos el siguiente caso. El máximo común divisor de 23 y 25. También ordenemos de la siguiente manera: 23 por aquí y 25. Busquemos los múltiplos en común que tienen estos dos números. Entonces, vemos que estos dos números no comparten ningún múltiplo en común, pero también sabemos que por naturaleza todo número es múltiplo de 1, por lo tanto, el máximo común divisor de 23 y 25 es 1. Veamos el otro caso, que son las fracciones reductibles. Ya como su propio nombre menciona, son todos aquellos fracciones que son reductibles. Pero sabemos que la forma de la fracción es a dividido entre b. Como ejemplo nos asignaríamos 10 sobre 20 y 12 sobre 18. Entonces, su máximo común divisor de 10 y 20 es, ordenémoslo, 10 y 20 comparten un múltiplo que es 2. 10 entre 2 es 5, 20 entre 2 es 10. De la misma manera, ambos comparten un múltiplo aún. 5 entre 5 es 1, 5 entre 10 es 2. Finalmente vemos que estos números ya no comparten un múltiplo en común. Por lo tanto, aquí podemos mencionar de que el máximo común divisor de 10 y 25 es equivalente a 2 multiplicado por 5, los múltiplos que acabamos de encontrar, y esto es equivalente a 10. Ahora veamos el otro caso. El máximo común divisor de 12 y 18 es equivalente a, ordenémoslo entonces, 12 y 18. Entonces estos dos números comparten un múltiplo en común que sería 2. 12 entre 2 es 6. 18 entre 2 es 9. De igual manera, estos números comparten un múltiplo aún. 6 entre 3 es 2. 9 entre 3 es 3. Y finalmente vemos que estos dos números ya no comparten un múltiplo en común. Por lo tanto, el máximo común divisor de 12 y 18 sería 2 multiplicado por 3, que es equivalente a 6. Ahora, analizando los dos tipos, vemos de que en las fracciones irreductibles, el máximo común divisor de sus términos siempre será 1. Por lo tanto, a estos se les denomina primos entre sí. Entonces, A y B son PESI. ¿Qué significa PESI? PESI quiere decir primos entre sí. A eso hacemos referencia. Entonces podemos mencionar de que el máximo común divisor de A y B en las fracciones irreductibles siempre será 1. En el otro caso, en las fracciones reductibles, el máximo común divisor de estos valores será diferente a 1. Muy bien. Ahora veamos la otra clasificación, que es por su grupo de fracciones. Entonces, el primer caso son las fracciones homogéneas. En las fracciones homogéneas veremos su
denominador igual de todo el grupo de fracciones. Por ejemplo, si tenemos la fracción a dividido entre b y la siguiente fracción es c dividido entre, en este caso sería b. Seguidamente tenemos otra fracción d dividido entre el mismo denominador que sería b. Entonces, veamos el otro caso, que son las fracciones heterogéneas. ¿En qué consisten las fracciones heterogéneas? Si en el caso anterior vimos de que los denominadores tienen que ser iguales, en este caso al menos un denominador tiene que ser diferente. Por lo tanto, si tenemos la fracción a dividido entre b, de la misma manera c dividido entre b, la última fracción que asignaremos sería diferente a las demás fracciones. En este caso sería d sobre e, donde el denominador ya sería diferente a las demás fracciones. Ahora veamos las notaciones científicas. Para ver este caso veremos algunos ejemplos. Si tenemos el número 0,2, de la misma manera tenemos el número 2,25. Ahora también otro número 3,272 y finalmente un número que es 4. En las notaciones científicas lo único que haremos sería convertir todos los números que aparecen en función al número decimal. Entonces, en el primer caso veremos 0,2 es equivalente a, primeramente escribimos la parte numeral, que sería 2 multiplicado por, asignamos 10 y seguidamente asignaremos menos 1. ¿Pero por qué menos 1? En este caso, la coma que aparece aquí lo movemos hacia la derecha. Por esa misma razón, el signo es negativo y únicamente avanzamos una sola cifra. Es por eso que asignamos el número 1. En el siguiente caso sería, escribimos tal como es los números 2, 2, 5 multiplicado por, asignamos 10 por aquí y la parte decimal lo movemos hasta el final. Entonces, ¿cuántas cifras nos pasamos? Sería 2. ¿Y hacia dónde? Hacia la derecha. Sigamos entonces. Escribimos el mismo número pero sin la coma, 3272 multiplicado por 10. Pero ahora, ¿cuántas cifras tenemos que pasar para llegar hasta el final? Sería la primera cifra, segunda cifra y la tercera cifra. 3. ¿Y hacia dónde avanzamos? Hacia la izquierda. Por lo tanto, es 10 a la menos 3. Y finalmente, si queremos convertir 4 en la siguiente forma, 0,04 multiplicado por 10. Ahora, vemos de que avanzamos dos cifras para agregarle la coma, pero sería el exponente 2. ¿Y hacia dónde avanzamos? Hacia la izquierda. Entonces sería positivo, que ya no lo asignaremos. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuánto le falta a 2/3 para ser igual al cociente de 2/3 entre 3/4? Planteemos el problema. Entonces, a 2/3, ¿cuánto le falta para que sea igual al cociente de 2/3 dividido entre 3/4? Entonces resolvamos el problema. Sería de la siguiente forma. En este caso haremos el aspa correspondiente, donde x siempre está siendo dividido entre 1 si es que no hay un divisor correspondiente. Sería 1 por 2 es 2, 3 por x es 3x. El signo es positivo. Dividido entre 3 por 1 es 3. Es equivalente a, en este caso, démosle la forma correspondiente. 2, 3, todo dividido entre 3 sobre 4. Ahora, para este caso lo que haremos sería multiplicar los medios con los medios
los extremos con los extremos. A este método se le llama CC. Entonces sería de la siguiente manera: 2 más 3 veces x dividido entre 3 es equivalente a... Entonces en el numerador tendríamos 2 multiplicado por 4 y finalmente en el denominador tendríamos 3 multiplicado por 3. Excelente. Aquí vemos que podemos simplificar, ya que ambos miembros tienen una división correspondiente, que sería entonces 3 con 3 se van. Ahora 3 podemos pasar a multiplicar al primer miembro, que sería de la siguiente forma: 3 multiplicado por 2 más 3 veces x es equivalente a 2 por 4 es 8. Ahora lo que nos queda sería introducir el número 3 a los dos miembros que aparecen ahí. 3 por 2 es 6 más 3 por 3x es 9x, que es equivalente a 8. 9x va a ser igual a 6, pasaría a restar a 8, donde 8 menos 6 es 2. Y finalmente 9 pasaría a dividir, que sería equivalente a 2 sobre 9. Por lo tanto, mencionaremos de que a la fracción 2 tercios le faltarían 2 novenos para que sea equivalente al cociente de 2 tercios dividido entre 3 cuartos. Muy bien, con este ejercicio culminamos con el video. En la siguiente estaremos resolviendo más ejercicios. Los veo.